Este episodio es presentado por Vázquez y Asociados. Aseguramos tu patrimonio. Sale caro no estar asegurado. Si en estos momentos estás buscando la mejor asesoría en cuestión de adquirir un seguro, contáctalos a través de sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como J. Vázquez y Asoc. Se escribe J. Vázquez, las dos con Z, y Asoc de Asociados. También los puedes contactar a través de un mensaje por WhatsApp al 662-471-2073, donde se pondrán en contacto contigo y recibirás la mejor asesoría del mercado asegurador. Hoy tenemos como invitado al médico neurocirujano Suren Matutes Favelo. Él es doctor graduado del Hospital Carlos J. Finlay de La Habana, Cuba. Actualmente es parte del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica y también presidente del Colegio de Neurocirugía del Estado de Sonora. Constantemente es invitado como profesor a congresos nacionales e internacionales y es pionero en técnicas para las enfermedades de tipo vascular y tumoral, teniendo como entrenamiento el abordar cirugías tan complejas de la columna, así como tumorales en la base del cráneo y lesiones vasculares cerebrales. Bienvenidos a la Cumbre de los Sherpas. Muchas gracias, Suren. El doctor Suren Matutes se encuentra aquí con nosotros. Te agradezco el haber aceptado esta invitación y el poder estar aquí acompañándonos para compartirnos las experiencias que has tenido y todo lo que ha conllevado tu exitosa vida. Muchas gracias, Jorge, por la invitación a este tu programa. Realmente es un placer estar aquí contigo y conversar en la siguiente hora. Muy bien, perfecto. Pues mira, Suren, me gustaría hacerte una pregunta que después la abordaremos un poquito más a fondo, pero es algo que me dejó medio intrigado. A ver. ¿Qué se siente la mordedura de una rata? Pues sí, efectivamente. En mi profesión, bueno, soy médico neurocirujano. A veces tenemos que recurrir a algunos animales, en este caso las ratas, para mejorar nuestro rendimiento, nuestras habilidades, que posteriormente nosotros utilizamos en la cirugía. Las ratas nosotros las utilizamos para hacer disecciones, para empatar arterias muy pequeñitas de 1 milímetro, de menos de 1 milímetro. Ya. Muchas veces he estado en entrenamiento con rata. Inclusive tengo en la casa un cuarto que lo he acondicionado, tengo un microscopio y a veces he hecho prácticas con las ratas. Lo más difícil es anestesiar la rata. Muy bien. O sea, tienes que agarrar la rata por la cola y tienes que poner las manos por atrás de la cabeza para que no se voltee y no te muerda. Y anestesiarla por la parte de abajo, por la barriguita. Pero una vez lo hice y la rata fue muy rápida. Ajá. Y volteó rápidamente la cabeza y me mordió. Y se me escapó. ¿Se me escapó? Se me escapó en el patio de la casa. Tengo que acotar aquí que son ratas que son de laboratorio, son ratas estériles, no son las ratas normales de alcantarilla. Claro. Y bueno, le caí atrás a la rata por todo el patio hasta que la logré atrapar nuevamente y ya la pude anestesiar. Pero sí, duele bastante. Duele bastante. Tengo entendido que hasta nombre llaman Pinky Cerebro, por ahí le decían en tu casa, ¿no? Sí, tenía 2 ratas en aquel tiempo y mi hija más chiquita en aquel tiempo tenía como 4 o 5 años. Sí. Y se acercaba a la jaula donde estaban y se ponía a hablar con la rata. Le decía Pinky Cerebro, sí. Pero le acercaba la mano. Yo le decía, no le acerques la mano, hasta que un día la acercó demasiado y una de estas ratas le mordió la mano. Oiga. Y enseguida, bueno, empezó a llorar. Le dijo, ratas malas. Ratas malas, claro. Y bueno, fue una experiencia que tuvo. ¿Aprendió la lección? Aprendió la lección rápidamente. Muy bien. Bueno, abordaremos un poquito más el tema, sobre todo lo interesante de lo que significa, pues al final del caso, tú como médico, científico, y esto lo haces por temas que has abordado en lo que has querido avanzar en las cirugías que realizas. Pero me gustaría un poquito antes, Suren, tocar temas de lo que
eres tú y lo que fue tu niñez. Okay. Y tu niñez, sobre todo, en tu Cuba, en tu país de Cuba, donde pues te tocó, pues por la edad que tienes, pues la mitad de tu vida estar allá. Y bueno, naciste 10 años después del inicio de la revolución. Naciste en el año 69 y la revolución inició el 1 de enero del 59. 59, así 59. Entonces tú ya naciste en la Cuba actual, si quieres llamarle, aunque ha tenido sus cambios. Trato de imaginar de lo que cuando naciste a lo que es ahora. Pero, ¿qué fue la niñez para ti? O sea, ¿cómo la viviste y cómo la sentiste? Pues sí, mira, yo nací en La Habana en el año 69, 10 años después del triunfo de la revolución. O sea, prácticamente ya el proceso de la revolución iba bastante avanzado. Mis padres son profesionales. Mi papá es físico, doctor en física y matemática. Mi mamá es estomatóloga. Ellos se separaron cuando yo tenía aproximadamente 2 años. O sea, realmente no viví mucho tiempo con ellos juntos. Y mis primeros 10 años lo viví en casa de mis abuelos, porque mi mamá estaba estudiando en aquel tiempo estomatología. Ok. Entonces, realmente... Eso fue en La Habana. En La Habana, sí. Realmente mi niñez yo la recuerdo con mucho cariño. Mi abuelo fue como un segundo padre para mí. Él me inculcó el amor al deporte, o sea, me gusta mucho el deporte. Sobre todo el béisbol, él le gustaba el béisbol y me llevaba a mí a jugar béisbol cerca de la casa. Okay. Entonces, y en la noche veíamos los partidos de béisbol de la serie cubana, la serie nacional cubana. Bien. Entonces ahí viví con ellos hasta los 10 años y posteriormente ya me fui a vivir con mi mamá. Mis primeros años, por ejemplo, en la secundaria, yo entré a una escuela de deporte, yo jugaba voleibol. Estuve ahí. ¿Por qué el voleibol? ¿Por qué el voleibol? Porque cuando yo pensé hacer algún tipo de deporte en las escuelas que había en Cuba dedicadas al deporte, pensé en el béisbol. Pero un tío mío, el hermano mayor de mi mamá, me dijo, no, tienes una estatura bastante buena para tu edad. Los beisbolistas a veces no necesitan ser tan altos, buscan otro deporte como puede ser el voleibol. Entonces, bueno, le hice caso. Yo aquel tiempo tendría, por ejemplo, creo que 12 años y medía casi 1,80. O sea, tuve un crecimiento muy precoz. Muy alto para esa edad, ¿no? Muy precoz, ¿no? O sea, llegaste a la adolescencia muy alto. Muy alto, sí, muy rápido fue mi crecimiento. Y entré en esta escuela de voleibol donde estuve casi 2 años. En aquel tiempo era, yo creo que la mejor etapa del deporte en Cuba. Algunos de mis compañeros que jugamos voleibol, ellos siguieron en el deporte porque yo, bueno, entré a estudiar medicina, pero ellos siguieron en el deporte y llegaron en el voleibol, llegaron al equipo nacional cubano. Ah, qué bien. Y llegaron inclusive a ser subcampeones mundiales en el Campeonato Mundial de Brasil 1990. Llegaron a ser campeones de la Copa del Mundo en el 89 en Japón. Algunos de los compañeros que jugaban conmigo. Ah, qué bien. Recuerdo que en aquel equipo, cuando yo tenía 13, 14 años, yo era el más bajito del equipo. Mira. Eran compañeros, medían 1,90, 1,95, 2 metros. Realmente había un nivel muy alto en el deporte. Entonces, mis primeros años, mi primaria, fui muy buen estudiante. Y cuando entré al deporte ya en la secundaria, realmente dejé mucho que desear en el estudio porque me dedicaba la mayor parte del día a entrenar. O sea, eran entrenamientos de 4 o 5 horas. No, ¿era básicamente el voleibol o también a veces practicabas el béisbol por lo que decías que empezaste jugando con tu abuelo? Sí, voleibol en la escuela de deporte. Eran escuelas donde nos recluían durante una semana sin salir a la casa. Y el fin de semana, sábado y domingo, íbamos a la casa y regresamos de lunes a viernes. Entonces, en la mañana teníamos las clases de 8 a 12. Luego almorzamos y entrenábamos de 2 a 5 o 2 a 6 diariamente. Mira. Y a veces los fines de semana, cuando iba para la casa, a veces jugaba un poco de béisbol, pero ya no de una forma organizada, ¿no? Con los muchachos del barrio.
Sí. Y entonces, ya entrando en primer año de la preparatoria, entré en una escuela que era una escuela a un nivel más avanzado en el deporte, en el voleibol. Ujú. Pero ahí tuve un problema, una riña con otro muchacho de la escuela. Y ahí, bueno, ahí me botaron de esta escuela y tuve que ir a una escuela normal, como decimos allá, en la calle, una escuela, un pre-normal. Y yo creo que eso me convino porque ahí nuevamente empecé a estudiar y a dedicarle menos tiempo al deporte. Ok. Y eso fue lo que me permitió entrar nuevamente, o sea, entrar a la universidad a estudiar medicina. ¿Había en tu generación y en tu grupo y en la época que te tocó vivir ahí eso, había algo como que por lo que te estoy entendiendo, que querías dedicarte más, o sea, la gente quería dedicarse más al deporte que al estudio? Sí, sí, realmente en Cuba, ¿Por algún objetivo? sí, en Cuba realmente las posibilidades que uno tenía, por ejemplo, de salir del país, de conocer, de viajar, se centraban básicamente en el deporte o en la música. O sea, O sea, era... eso era platicado entre ustedes. Tú estabas ahí con tus compañeros, con tus amigos, y la idea es, queremos ser buen deportista para que podamos salir y conocer el Sí, mundo. y conocer el mundo. Y era una forma que uno veía de chico que era la oportunidad que uno tenía de crecer en el país. Okay. Claro, también, bueno, en aquel tiempo mucha gente iba a la universidad, estudiaban en las universidades, pero no era tan atractivo como el deportista, porque el deportista en el país era como si fuera una estrella de rock, ¿no? Era como los héroes de la infancia de nosotros. Okay. Entonces era el ejemplo que uno seguía. ¿Alguno que no, ya ves, nos gusta Bueno, aquí la música en la cumbre de los Sherpas? Sí. ¿Había alguno que tú tenías Bueno, por algún ejemplo, fanatismo hacia él y admiración mayor? sí, por ejemplo, aquellos años que yo me decanté por el deporte en los años 70, Ujú. bueno, Cuba había sido campeón mundial en béisbol amateur, había sido campeón mundial en voleibol femenino en el año 78. Era el mejor país en el boxeo en aquel tiempo. En el 78 estaba Stevenson, Teófilo Stevenson, que había ganado 3 olimpiadas. Habían otros boxeadores muy buenos. En realidad el deporte en aquel tiempo tenía un gran nivel. Y llegando a su cumbre el deporte cubano en el año 92 en las Olimpiadas de Barcelona, donde llegó a ser el 4º país del mundo en la Olimpiada del 92. Estamos hablando que entonces fue tu generación la En que mi llegó. generación, o sea, mi En tu generación de los 80, los muchachos que estábamos en la preparatoria en los 80, llegaron a esos equipos nacionales que compitieron en el año 92 en la Olimpiada del 92 y quedaron detrás de Estados Unidos, Rusia y China. El 4º país del mundo fue Cuba. Cuba, para poner un poquito en contexto, Cuba es más chico que Sonora. La extensión territorial es... Okay. Y en aquel tiempo tenía una población de alrededor de 10 millones o 11 millones. Entonces, era un deporte de laboratorio. O sea, era un deporte que iban los entrenadores a las aulas en la primaria y te escogían a ti, te decían, tú tienes condiciones para atletismo, tú tienes condiciones para el boxeo. Entonces, te recluían en esas escuelas de perfeccionamiento atlético donde yo estaba y luego ibas a una escuela a nivel nacional donde estaban los mejores muchachos de todo el país y así los iban llevando hasta que llegaban al equipo nacional. Entonces, por eso se lograban resultados tan buenos con tan poco material humano. O sea, era una población pequeña, 10 millones de habitantes. Y entonces era en aquel tiempo lo que uno aspiraba, ¿no? Lo que uno más le gustaba. Y yo creo que en gran parte había sido influenciado por mi abuelo, por la pasión que tenía mi abuelo por el deporte. Él era beisbolista. Él había jugado béisbol en su juventud como aficionado, pero le gustaba mucho el béisbol. Sí. Le gustaba mucho. Fíjate qué interesante. Cuando tú estabas jugando el voleibol y llegaban estas personas a analizar y todo eso, ¿te seguían viendo el potencial o llegaron a encaminarte, oye, te podemos ver para otro deporte que puedas practicar? Hubo algunas ocasiones que yo estaba ya en voleibol y se me acercaron, por ejemplo, se me acercó una vez un entrenador de judo. Mira. Que me veía condiciones para el judo, si quería entrar al judo, pero no me gustaban mucho los deportes de combate, entonces mejor seguir en voleibol. Pero sí, si ellos te veían algunas condiciones para un tipo de deporte específico, ellos te decían y te hacían pruebas para ver si te podías encaminar a otro deporte. Entiendo. Pero bueno, él había logrado buenos resultados en el voleibol, entonces tampoco el entrenador que tenía tampoco me iba a dejar ir a otro deporte, ¿no? Entonces, claro.
Por eso ahí me mantuve en el voleibol hasta que entré en la preparatoria. Claro. Me voy a regresar un poquito a tu niñez, ahorita mencionando pues lo que esto ha sido tu abuelo, y por lo que estoy notando, tu abuelo fue uno de los que iniciaron siendo tus guías, tu Sherpa, Sí. y lo mencionas mucho en la cuestión del deporte. Pero también a tu abuelo le tocó desde su nacimiento la transición de la Cuba que a principios del siglo pasado quiso hacer la democracia después de la guerra hispanoamericana, y después llegó a una primera revolución en los 30. Tu abuelo pues estaba chico, por lo que estoy calculando en sus edades, y luego le tocó la primera entrada del presidente Batista, y luego ya le tocó hasta su dictadura. Pero luego vino la revolución con la que se quedó Cuba, y tengo entendido que él era un emprendedor, era un comerciante, vendía tipo lo que le llaman chuchurucos allá, maní, y tenía, pues había llegado a tener hasta otra casa para crecer en su patrimonio y todo eso. Y cuando llegó la revolución, tengo entendido que se la quitaron. Sí, sí. Mi abuelo su origen era en un pueblo de las afueras de La Habana, un pueblo de campo de las afueras de La Habana. Él tenía una educación, yo creo que él no llegó a un 5º grado, a un 6º grado, apenas sabía escribir. Pero antes de la revolución, él tenía un negocio que vendía lo que se llaman fritas, que son unos panes como un tipo de hamburguesa. Lo vendía ahí en Marianao, que era donde él vivió. Y logró hacer un capital. Él tenía su casa y tenía 2 casas atrás que las rentaba. Y sus 3 hijos, incluyendo mi mamá, los enviaba a una escuela privada donde iban a recogerlos a la casa, a un transporte, los regresaban. O sea, tenía un buen nivel de vida. Cuando triunfó la revolución, pues esas casas se las quitaron. Los que le rentaban las casas se quedaron con las casas automáticamente. El gobierno les dio esas casas a los que estaban rentándolos sin indemnización. Y bueno, y ahí él siguió su vida trabajando en el Ministerio del Azúcar. Él trabajaba como operario del elevador que había en el Ministerio del Azúcar. Ok. Pero qué bueno que me mencionas a mi abuelo en ese aspecto, porque yo, bueno, esos años que yo viví en mi niñez, mi adolescencia, yo creía en la revolución. Okay. ¿Por qué creía? Porque desde que uno es chico te hacían un trabajo ideológico donde te hacían ver que la revolución era muy buena y que el capitalismo era muy malo. Desde mis primeras lecturas en primer grado, yo me acuerdo que yo aprendí a leer con un libro donde decía que Fidel Castro era un héroe invencible, que había ganado a los americanos. Entonces, vas creciendo con esa propaganda desde chico y te van manipulando tus ideas. Y yo creía en aquello. Lo que le llaman, te adoctrinaban, ¿no? Me adoctrinaban y yo creía en lo que ellos me decían. Inclusive yo había veces que me leía libros de Fidel Castro, discursos que él daba y yo lo daba por hecho que sí, que era cierto lo que él decía. ¿Y cómo se correlacionaba a la hora de llegar a tu casa y que creciste con tu abuelo o tu abuela? Y también tengo entendido que a tu abuela tuvo que esconder su virgen porque pues quitaron la cuestión de religión. Sí. ¿Y cómo congeniaba eso? Porque tú estabas estudiando, te estaban adoctrinando con ese pensamiento, pero a tus abuelos les tocó la otra parte en donde fueron despojados de sus otros patrimonios. ¿Y cómo era la plática o cómo sentías a tus abuelos que veían ellos que te estaban educando así? No había mucha plática porque ellos no podían decirme, por ejemplo, que ellos eran religiosos, no podían decir muchas cosas del pasado. Uh-huh. Porque yo podía ir a la escuela y comentar esas cosas y se iban a enterar y iban a ir a buscarlos a ellos. Entonces, ellos se cuidaban mucho en ese aspecto. O sea, cuidaban mucho de hablar de cosas del pasado. Uh-huh. Pero hubo un momento, yo creo que fue crucial en mi despertar. Yo estaba en mi casa y
yo tenía en mi cabecera de la cama tenía un afiche, un póster de Fidel Castro. Ujú. Y él un día fue a visitarme y entonces cuando él entra al cuarto que ve el afiche de Fidel Castro me dice, ¿por qué tú tienes a ese hombre ahí arriba? Yo le digo, no, pero él es el que, bueno, el que ha permitido que nosotros vivamos bien en el país, que transformó el país. Y entonces ahí yo me enteré de toda la historia de él, ¿no? Él me dice, mira, yo antes de la revolución, yo tenía un puesto que vendía fritas, tu mamá y tus tíos iban a escuelas privadas, tenía carro, tenía 2 casas, tenía un buen nivel de vida. ¿Qué edad fue eso? Yo creo que yo estaba en primer año de medicina, yo tendría unos 17, 18 años. Okay, ya estabas, pues ya eras un joven adulto. Sí, ya era un joven adulto y entonces él me hizo ver en ese momento que muchas de las cosas, o una gran parte de las cosas que me habían inculcado no eran así, no eran ciertas. ¿Y cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste eso? Me sentí como que me habían engañado, o sea, porque yo confiaba mucho en mi abuelo, lo conocía, entonces al yo enterarme de esas cosas fueron algo que realmente me impactó. Ya después, cuando yo estaba en tercer año de medicina, yo entro en un hospital que era del gobierno, de la cúpula del gobierno, de la dictadura. Uh-huh. Era un hospital donde el cubano común no tenía acceso. Y entonces ya yo había ido a hospitales donde el cubano común iba a atenderse. Y vi la diferencia en atención médica, en medicamentos, en todo, en alimentación, que tenían este hospital para el gobierno, para la gente cercana al gobierno, familiares de los gobernantes, Uh-huh. con lo que yo veía en los hospitales donde lleva el cubano común. Entonces, ahí me di cuenta que todo lo que me habían dicho de que era un sistema igualitario, justo, donde todos teníamos las mismas oportunidades, era mentira. Muy bien. Suren, pero a ver, voy a volver a recapitular. Volvemos al tema. Tu abuelo le tocó vivir esa experiencia, llegó una edad en donde él decidió, voy a explicárselo a Suren, y tú ya estabas decidido en que ibas a estudiar medicina. Entonces, entiendo que ya al entrar a tus estudios, pues ya estabas casi decidido que voy a estudiar y mi objetivo es salir fuera del país. Sí, yo al enterarme, o sea, de esta confesión de mi abuelo, yo creo que eso fue lo que me abrió los ojos y empecé a buscar otras cosas que no tenía acceso por la información que me daban en los canales del país, ¿no? Los canales que había en el país para conocer. Pero empecé a ver cosas como la diferencia entre los hospitales, el hospital del gobierno, los hospitales donde se atendía a la población en general. Uh-huh. Había mucha diferencia en medicación, en medicamentos, alimentos, tecnología. Como contexto, Uh-huh. tenemos aquí en México Uh-huh. y vemos, y tú atiendes tanto en hospital privado como en hospital público, ¿no? Ajá. Y sí vemos diferencia. Sí, hay diferencia. Hay diferencia. Me imagino que el contraste era mucho mayor, sobre todo por los que no conocemos la idea de que, bueno, yo que tuve la oportunidad y sí llegué a ver algunas reuniones de cúpulas que tenían algo diferente, que los encontramos en los hoteles, pero ahorita que me estás mencionando, que volví a lo que me quedó muy grabado cuando estuve en Cuba, pero ahora tú que me estás mencionando, ya estamos hablando en los finales 70s, 80s, y que tú ya veías una diferencia en la cuestión de hospitales, con lo comparado con lo que empezamos ahorita que te dije que vemos aquí, ¿cómo me lo puedes describir? Sí, ya la época donde yo empecé medicina en el año 87. Okay. Entonces, eran los años que ya estaba en cierne la caída del campo comunista, del muro de Berlín, o sea, que eso fue en el año 89. En el 89, claro. A partir del 89, pues la economía en Cuba se fue para abajo, porque la economía básicamente dependía mucho de los suministros que le mandaba el campo comunista a los soviéticos. Y esos siguientes años fueron años muy, muy difíciles, que nunca se ha recuperado el nivel de vida que se tenía antes del año 89. De hecho, esos años se llamaron eufemísticamente como el periodo especial. Eran años donde era difícil conseguir comida,
habían apagones de 18 horas. Híjole. Las condiciones cayeron mucho de calidad de vida en la población. Pero en los hospitales sí se veía una gran diferencia, inclusive mucho más marcada después del 89, donde esos hospitales, los pocos hospitales que habían, 2 o 3 para la gente del gobierno, seguían sin mayor afectación, y donde sí se veía, se notaba el cambio eran en los hospitales de la población, donde sí no había medicamentos, no había una buena alimentación. Entonces todas esas cosas, y aparte la falta de libertades, uno no podía expresarse libremente, tenía que cuidarse mucho lo que uno decía, tenía que hablar en dependencia de un libreto que ya uno aprendía desde chico, lo que podía decir, que no podía decir. Y las posibilidades también profesionales de uno ir mejorando. Yo sabía que en Cuba, de quedarme en Cuba, tenía un techo, tenía un tope, y no podía avanzar mucho más, porque básicamente los únicos médicos que podían viajar al exterior, algún intercambio científico, eran médicos que estaban probado su lealtad al sistema, o médicos ya de cierta edad, que estaban con familia, que tenían hijos, que era muy difícil que se quedaran y no regresaran. Entonces, en aquel tiempo, pues, era muy difícil también, o era imposible que yo pudiera desarrollarme mucho en el campo de la medicina. Entonces, bueno, yo hice la carrera de medicina y luego entré a la especialidad. Y cuando terminé la especialidad, bueno, enseguida a los 2 o 3 meses salí del país. Bien. Y llegaremos a ese punto, pero sé que ahí durante lo que se decidió por tu especialidad, tuviste el llegar a conocer a otros guías, Sherpa, los doctores William y John, y que tengo entendido que ellos fueron los que te abrieron los ojos a lo que ahora te dedicas, ¿no? Sí, sí. Y fueron tus tutores, tus maestros, y aparte hay un cariño muy especial ahí, ¿no? Sí, así es, Jorge. Mi llegada a la neurocirugía fue un poco fortuita, ¿no? Yo cuando entré en medicina, mi idea primaria era ser médico deportivo, Okay. por mi pasión por el deporte. Cuando entré en primer año de medicina, ese era mi objetivo principal, ser un médico deportivo que podía estar en un equipo nacional, podía viajar con ellos, ayudar a los atletas de los equipos nacionales. Pero entrando en la carrera de medicina, me empezó a apasionar la neurofisiología, que trata sobre el funcionamiento del sistema nervioso. Entiendo. Cuando llego a tercer año, que empiezo a rotar por medicina interna, por propedéutica, que tiene que ver con el examen físico de los pacientes, me empieza también a apasionar la medicina interna. Entonces, en ese año, nosotros tuvimos, hubo una clase de neurología y nos los da un doctor joven que era residente de neurocirugía, William de Jong. Él nos da la clase y entonces nos preguntaba, bueno, ¿y aquí esta estructura cuál es? Y entonces yo le respondía, no, el agujero de Luschka. Y esta, no, en Mayendi. Entonces, cuando termina la clase, se acerca a mí y me dice, oye, ¿te gusta la neurología? Porque conoces muchos términos anatómicos. Casi nadie me respondía, tú eres el único que me respondía. ¿No te gustaría ser neurocirujano? Y entonces en aquel momento mi respuesta fue que no, que la cirugía era muy mecánica, que a mí me gustaba más bien la clínica, la medicina interna, que era un campo donde había que pensar, había que elaborar más los diagnósticos. Entonces fue tercer año y yo no entré con él a ninguna cirugía. Entonces 2 años después, en quinto año de medicina, donde yo estaba en el hospital Finlay, me vuelvo a encontrar con William de Jong. Uh-huh. Y él me invita a una guardia que tenía ese día. Me dice, estoy de guardia hoy, si no tienes nada que hacer, acompáñame a la guardia. Y bueno, efectivamente ese día no tenía nada que hacer y me fui con él a la guardia. Y esa noche llegó al hospital un soldado que se había accidentado, un soldado ruso. Okay. De los soldados que había en aquel tiempo en Cuba. Llegó grave con un trauma craneal grave, con una fractura de cráneo. Entonces se le hicieron una tomografía
y resulta que tenía un hematoma dentro de la cabeza y se pasa al quirófano para operarlo. Entonces, este Volodia tenía una fractura. Arriba una estructura que está en el centro de la cabeza que se llama seno longitudinal superior, que es una vena gruesa que transporta toda la sangre del cerebro ya después que se utiliza. Y cuando William levanta ese hueso, rompe el seno y empieza a sangrar aquello copiosamente. De pronto la presión de Volodia se cae a casi a cero. El anestesiólogo muy nervioso que íbamos a perder al paciente. Y entonces de pronto William agarra unas gasas, la pone sobre la zona que estaba sangrando, le echa agua oxigenada y aquello de forma mágica para y Volodia se salva. Mira. Entonces, yo creo que esa adrenalina, Fue algo impactante para ti. Sí. Y lo estás mencionando, la adrenalina que viviste con ellos, me imagino que así es. te hizo tomar la decisión, aquí me quiero ver, ¿no? Sí, yo dije, esto me gusta. Esta sensación que yo tuve hoy en la cirugía me atrapó. Entonces, ahí decidí ser neurocirujano. Okay. Con esa experiencia que tuve en esa cirugía. Y tengo que entendido que después él pues te llevó con su padre, que era una eminencia en esta área, ¿no? Bueno, ya estando en quinto año, se acercaba el último año de la carrera, que era sexto año. En sexto año, al igual que el deporte, la medicina también era un sistema de laboratorio, porque el objetivo del sistema, la revolución, era convertir a Cuba en una potencia médica. Ya Cuba era una potencia deportiva. Entonces, en sexto año, los mejores promedios de toda la generación eran escogidos y los sometían a una serie de pruebas especiales durante 3 días con psicólogos. Eran pruebas psicológicas, psicométricas, eran pruebas de cultura general, todo era en contra de tiempo. Entonces, de 3.000 más o menos integrantes de mi generación, escogieron a 32. Yo estaba entre esos 32. Bien. Y después de esas pruebas, quedamos 28. Entonces, esos 28 podían pasar a una especialidad directo, sin hacer lo que normalmente se hacía, que eran 5 años de médico general y posteriormente una segunda especialidad. Entonces, esos 28 pudimos optar por la especialidad que nosotros quisiéramos. Yo en mi caso, bueno, neurocirugía. Y entro en neurocirugía, entro en el hospital donde estaba William de Jong, el principal hospital del país, el Hospital Hermanos Amejera. Es un hospital que está en un edificio de unas 32 pisos, un hospital que está en La Habana. Y yo empiezo con él, la especialidad, pero ahí me doy cuenta que los residentes realmente no tenían muchas opciones para realizar cosas quirúrgicas. Básicamente los que operaban y hacían todo eran los profesores. Y los residentes éramos básicamente como el apoyo de ellos para hacer historias clínicas y cosas así. Y como mi idea era en un futuro pues, salir del país, yo fui a rotar 4 meses en el hospital Finlay de La Habana, donde estaba el papá de William de Jong. Luis Felipe de Jong era el jefe del servicio, el profesor, uno de los principales profesores de neurocirugía de Cuba. Y ahí estuve 3-4 meses. Y me di cuenta que era un hospital donde daban más posibilidades a los residentes de hacer cosas más prácticas. Entiendo. Entonces pedí el cambio del Hospital Hermanos Amejera al Hospital Finlay, y ahí fue donde yo hice mi especialidad con el papá de William, con Luis Felipe de Jong, que se convirtió como un segundo padre en mi guía, ¿no? Durante esos años. Él fue muy tengo entendido que era muy estricto. Muy estricto conmigo. Y tú te llegabas a pensar, ¿por qué eres tan estricto conmigo? Pero tenía un objetivo, ¿no? Sí, él fue muy estricto, pero muy justo. Me acuerdo una vez... quería sacar lo mejor de ti. Sí, me acuerdo una vez que, por ejemplo, yo estaba de guardia 24 horas y al día siguiente entraba con él en una cirugía a ayudarlo. Y terminamos a las 3, 4 de la tarde y él me decía, no, quédate, tienes que seguir viendo el paciente. Y me quedaba ahí hasta 8, 9 de la noche.
Y entonces un día le dije, oye, profesor, pero ¿por qué usted es tan estricto, tan fuerte conmigo? Y me dijo, preocúpate el día que yo no que yo no te diga nada, que no te corrija algo, que no te diga algo. O sea, porque, si te lo digo es porque sé que tienes capacidad, pero el día que no me interese no te voy a decir nada, ¿no? Entonces en ese momento yo reaccioné y Claro. me di cuenta. Qué buena lección te dio. Imagino que Sí, la aplicas ahora mucho ahora con tus estudiantes, que los tienes, que sé que después llegaremos a ese punto que te gusta apoyar, pero imagino hasta como papá, ¿no? Imagino, ¿no? Que la enseñanza que tienes que tener hacia sí, tus hijos, de estar siempre preocupados por ellos y sacar lo mejor de ellos, ¿no? sí, lo aplico bastante. A veces se me pasa la mano y me critican como que soy muy exigente. Sí. Pero realmente esa exigencia que tuvieron conmigo en la residencia fue lo que me obligó a tratar de ser cada día mejor, ¿no? De esforzarme más en la especialidad. Claro. Y ahí pues consta de lo que es, cómo vas topándote en la vida con guías, lo que yo lo denomino los Sherpas, y ahí pues logró sacar lo mejor de ti y pues qué bueno que estabas en esto. Quiero tocar el tema de que, ¿en qué momento sé que, volviendo, me mencionaste a tu papá, físico-matemático, una persona letrada, sé, pues tu mamá también, con mucho, por lo que sé, que era una persona muy preparada, con mucho conocimiento, y pues imagino que ese ambiente te hizo crecer a esforzarte más en siempre estar preparándote mucho. Pero tengo entendido que tu papá era de los que tenía la oportunidad de salir e Sí, ir a la Unión Soviética sí. y tú ya me comentaste hace rato que ya tu abuelo te había abierto los ojos y sé que en algún momento le entregaste una cartita donde le decías, es momento de hacer algo, ¿no? Sí, sí. Sí, mi papá había estudiado física en la Universidad de La Habana y luego había hecho una maestría de física en Suecia por una beca de la UNESCO. Ujú, Y posteriormente hizo el doctorado en la Universidad de Lomonosov, ujú. en Moscú, en la universidad más importante de la Unión Soviética. Había hecho el doctorado, yo creo que terminó como en el año 80. Entiendo. Y regularmente salía del país, Él, en aquel tiempo, él creía en la revolución. Inclusive había sido alfabetizador muy joven. En el año 61 más o menos, él había ido al campo a alfabetizar campesinos que no sabían leer. O sea, él había luchado por la revolución. Había estado, por ejemplo, en Angola. Perdón que interrumpa. Y sé que también había una parte en tu vida como jóvenes que si no terminabas de estudiar te mandaban a Angola, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues lo que uno buscaba es o me voy al deporte o me voy al estudio para que no me manden a combatir ahí a Angola, ¿no? Sí, en los años 80 Cuba tenía soldados en una guerra en Angola. Entonces, Ujú. los muchachos que no entraban a la universidad entraban al servicio militar. Y varios de mis amigos fueron a la guerra en Angola y algunos fallecieron. Entonces, eh, ¿Y cómo, o sea, se enteraban? ¿Ya había algún repudio que ya estás, oye, algún buen amigo murió allá por seguir este régimen y que ya estoy enterado? No, no, me llama la atención, no empezaba, digo, me imagino cómo está el control, pero no se estaba creando algo ahí, algo fuerte en que todo el mundo había no sé si eh, quiero llamarle un enojo, un coraje, cómo se sentían a la hora de platicar ustedes. era información que solamente lo conocías por algún vecino que había ido Mm, y llegaba discapacitado o que no llegaba. O sea, porque la información oficial, no había información oficial entiendo. de cuánta gente fallecían o quedaban con secuelas físicas. Pero sí tuve algunos conocidos que regresaron con mutilaciones, discapacitados, otros que no regresaron. Okay. Entonces, bueno, en aquel contexto, año 89 más o menos, que empieza la caída del campo comunista, la situación en Cuba empeora rápidamente. Y yo creo que más o menos aquella fecha fue año 89-90 que mi papá tiene un viaje a la Unión Soviética. Ujú. Habíamos tenido algunas discusiones filosóficas meses antes, donde él me trataba de convencer de que no, de que aquello era justo. Y yo lo que hice fue escribir una carta donde yo le decía que aprovechara la oportunidad y que se quedara, que no regresara.
Porque ya había tomado la determinación de no decirle más nada a él sobre lo que yo pensaba, porque las últimas conversaciones se habían puesto un poco tensa, él se había incomodado un poco, entonces decidí eso. Y le puse la carta, ya cuando me fui a despedir de él en el aeropuerto, se la puse en el bolsillo del traje. Y él, cuando llegó allá a Moscú, que revisó en el bolsillo, encontró la carta. La leyó, y creo que la votó, ¿no? Eso fue como el año 90, más o menos. Y ya viene el año 93, el año cuando yo termino mi carrera de medicina y entro a la especialidad. Y entonces él me dice que... el objetivo es que le decías, deserta, porque al desertar había oportunidad de que puedan jalarlos ustedes. Claro. Porque tú tenías ya bien claro que estabas estudiando medicina y querías encontrar la forma de cómo salir. De cómo salir. Entonces esa oportunidad ya en el año 92, 93, que él le ofrece un trabajo aquí durante un año en Zacatecas, a dar clases en la Universidad de Zacatecas. Y él me dice, oye, me voy a ir a México un año y me voy a quedar, no voy a regresar. Esos meses previos, ese año previo, él realmente había pasado mucho trabajo. La situación en Cuba estaba insostenible. Él tenía un auto soviético, un carro soviético, pero no tenía ni gasolina para que funcionara. Tenía que ir al trabajo en bicicleta, un hombre ya de más de 40 años. No había una buena alimentación, no había luz, había un apagón. Entonces ya era aquello insostenible. Ya él siempre le ha gustado, le ha apasionado la física, pero ya aún la física no le era suficiente por las condiciones como se vivía en Cuba. Y entonces me dice eso, que se iba a quedar aquí en México, y yo le dije, pues sí, adelante. Y cuando yo terminé la especialidad en 5 años más, pues me sacas del país. Okay. Y eso fue el acuerdo que tuvimos. Bien, digo, qué bueno que de ahí empezó el tema, ¿no? Este episodio es presentado por Vázquez y Asociados. Aseguramos tu patrimonio. Sale caro no estar asegurado. Al haber crecido en el seno de tu familia materna y luego pues comentaste que al terminar los estudios tu mamá que se seguía preparando, volviste a vivir con ella y habría sido también una guía para ti, un Sherpa. ¿Y qué plática tenías con tu mamá? Porque en estos aspectos y sobre todo a la hora de que voy a desertar y sé que después hubo consecuencias con tu mamá al momento que desertaste. Mi mamá es una persona muy trabajadora, tiene mucha energía. Son las cosas que yo he aprendido de ella. Pero también hay cosas de ella que a veces hablaba mucho, a veces un poco imprudente. Y entonces las cosas más importantes que yo tenía, yo no se las comentaba a ella. Okay. Entonces, sobre todo en Cuba, donde había un sistema de vigilancia muy estricto sobre todas las personas, la gente se conocía que hablaba uno con el otro. Entonces yo tuve mucho cuidado de... Tenía un nombre esa tipo policía, detective espía, no sé cómo le podemos llamar. Bueno, mira, en cada cuadra en Cuba hay una casa que se dedica a espiar a todos los demás. Okay. Es una casa que organiza reuniones mensuales donde van todos los habitantes de esa cuadra. Esa casa se llama CDR, Comité de Defensa de la Revolución. Entonces ellos, si veían algo sospechoso, ellos le informaban al jefe de sector, al policía, o le informaban a la seguridad del Estado. Y eso te podía afectar, desde ir preso a que te botaran del trabajo, a que te estigmatizaran. Entonces, lo que uno hablaba era bien delicado. Uno tenía que saber con quién hablar, qué hablar. Y generalmente lo que uno pensaba, uno no lo decía. O sea, uno aprendía a vivir en una doble moral en este tipo de sociedad. O una triple moral. Una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. Entiendo. Y entonces a mi mamá yo le dije 2 días antes de irme del país que me iba del país. O sea, ella no sabía nada. Todo esto fue en el más absoluto secreto. Básicamente era comunicándome yo con mi papá por los canales que había por internet, con lenguaje en clave, porque todo ese correo que salía de Cuba era revisado en La Habana. Entonces había que poner las cosas, pero en un lenguaje figurado, no muy... no literalmente lo que se iba a hacer.
Y a mi familia básicamente les dije 2 días antes que me iba a ir del país. Y que me iba a ir por 2 meses, o sea, no lo que me iba a ir definitivo. Ujú. De hecho, ese Aunque tú momento... lo tenías bien claro que iba a ser definitivo, Definitivo. pero mejor dijiste los 2 meses porque no vaya a ser que me hayan descifrado aquí algo se llega a platicar y aquí se cancela. De hecho, cuando yo salgo en el aeropuerto, eso fue un momento difícil porque toda mi familia, ellos sabían que ya no iba a regresar, ¿no? Ujú. Cuando me despiden en el aeropuerto, todos estaban llorando. Y entonces yo les decía, no lloren, que recuerden que yo regreso en 2 meses. Porque yo tenía miedo que la gente de la seguridad del aeropuerto se dieran cuenta. Entonces, cuando yo paso por la puerta donde te revisan tus documentos, que el oficial de la seguridad del Estado te revisa el documento, eso para mí duró, no sé, horas. Para mí aquello fue infinito. Porque yo paso, este oficial ve mi pasaporte, me mira a mí, hace un silencio, vuelve a mirar el pasaporte, me mira a mí. Entonces en ese momento yo digo, me descubrieron. Y hasta que al final el hombre dice, bueno, pase. Ya yo pasando aquella puerta, yo sentí un alivio, sentí como que ya había pasado de un modo de vida a otro modo de vida. Eso fue en el año 98, cuando yo terminé la especialidad. La había terminado 3 meses antes, en mayo del 98, y yo estaba abordando un avión para México en julio del 98. ¿Qué edad tenías? Tenía 28 años. 28. De hecho, ese día que yo salí de Cuba era un sábado. Ujú. Yo el viernes, el día previo, yo fui al hospital a operar como un día cualquiera. En el hospital, por supuesto, no sabían nada. Ujú. Yo operé 2 casos. Operé una hernia discal lumbar y una hernia discal cervical. Y en medio de la cirugía, yo me permití eh, como algo retador, porque le dije al instrumentista que trabajaba con nosotros desde hacía 30 años, Pablito, Ujú. yo le dije en medio de la cirugía, Pablito, esta cirugía es histórica. Y entonces Pablito me dijo, histórica, si es una hernia de disco lumbar, eso Ujú. lo haces todos los días. Pablito, esta cirugía es histórica. Eso fue un viernes. El sábado yo estaba abordando el avión para México y el lunes, cuando llegan todos al hospital, aquello fue una revolución. Imagino. ¿Cómo se fue del país sin nosotros enterarnos? El director llamó al ministro de Salud Pública para quejarse de cómo yo me había ido del país. Y entonces, en todo ese drama, me dicen la gente después que me comenta que Pablito riendo decía, este cabrón con razón me decía que por eso era histórica. Claro. Era porque iba a ser mi última cirugía en Cuba. Sí. Entonces, así fue como salí de allá. Básicamente, en el mayor de los silencios, solamente a mi profesor le dije 2, 3 días antes que me iba a ir del país. Fíjate la confianza que tenía con él, que yo le hice partícipe de lo que estaba haciendo. Y a 2 compañeros míos de la especialidad. Un profesor mío que después yo lo ayudé para salir del país, ahorita vive en Miami. Pues, le comenté a 2 compañeros míos de la especialidad, un profesor de la especialidad que ahorita está en Miami, yo lo ayudé a salir del país posteriormente. ¿Cómo se llama él? Pedro Izquierdo. Él salió de Cuba en clandestino en una lancha, llegó a Cancún y cruzó todo México hasta llegar a Estados Unidos. Y un compañero mío de la residencia, que estábamos en el mismo año, él está en Brasil. Él se fue a Brasil en una colaboración del gobierno cubano con el gobierno brasileño y se quedó allá. Ya lleva en Brasil más de 15 años. Okay. Entonces fueron los que yo les confié lo que iba a hacer, ¿no? Ellos y mi familia más cercana. ¿Habrás sido tú un guía para ellos, para a lo mejor algo lo que tenían interno también quererlo hacer y que tú fuiste el primer valiente que dio el paso y les despertaste de que se puede? Puede ser. Pero ya en aquellos años ya habían habido muchos casos de neurocirujanos que se habían quedado, que se habían ido del país. O sea, yo creo que en los años 90 habían salido alrededor de 90, 100 neurocirujanos. Entonces era algo de casi todos los meses. Todos los meses nos enterábamos que se había quedado alguno de nosotros. Pero puede ser porque en el servicio de neurocirugía del Hospital Finlay, yo fui el primero que que dio ese paso, ¿no? De salir del país. Bien. Podría ser. Bien. ¿Llegas a México? ¿A dónde llegaste?
Bueno, llego a México. Fíjate, yo llego a México y a los 2 días yo me recuerdo que yo fui con mi papá a la oficina de migración en la Ciudad de México para hacer cambios en mi forma migratoria porque yo había entrado a México como turista, que por cierto, llegando al aeropuerto de México, ahí tuve mi primer contacto con la corrupción Mm. en el país, porque yo llego al aeropuerto de México y uno de los oficiales de migración le dice a mi papá que me iba a devolver para Cuba, porque ahí no había llegado el oficio de internación, o sea, el permiso de internación a México. Y mi papá le dice que sí, que todo estaba correcto, que el oficio debía estar ahí y que si él era valiente que me regresara a Cuba. Ujú. Hubo una discusión ahí entre mi papá y ese oficial de inmigración. Yo en aquel momento yo no entendía qué estaba pasando. Decía, ¿y esto qué pasa? O sea, yo pensaba y ya llegando a México ya todo se iba a solucionar. Y entonces, bueno, me dejan salir del aeropuerto. Al día siguiente regresamos. Mi papá, en aquel tiempo conocí a un oficial alto de migración, le habló y parece que este oficial regañó al que me había puesto esas trabas en el aeropuerto, porque al día siguiente cuando regresamos nos pidieron disculpas de que no, que era un error, que se había traspapelado ese permiso que estaba ahí, que no lo habían visto. Entonces ese fue mi primer contacto aquí con la corrupción. Y a los 2 días fuimos a la oficina de migración en la Ciudad de México Ujú. y de pronto íbamos caminando para entrar y de pronto yo veo al decano de mi facultad en Cuba, que iba entrando a la oficina de migración. Mi primera reacción fue esconderme, porque yo pensé que me habían venido a buscar, me escondí. Mi papá siguió caminando y de pronto cuando mira para atrás no me ve y entonces yo agachado detrás de un muro le digo, ¡ey, ey! Y me dice, ¿qué haces ahí agachado? Le digo, no, es que está entrando el decano de mi facultad de medicina. Y él me dice, oye, ya estás acá en México, no te va a pasar nada, ven, ven. Entonces, o sea, con ese trauma uno llegaba al Entiendo. No, país. pues eso era de esperarse. Entonces, bueno, mi papá vive en Chihuahua y me fui con él a Chihuahua. Ahí estuve viviendo 1 año y medio, lapso de tiempo donde llevamos mis papeles de médico, de la especialidad, a regularizar aquí en México a la Secretaría de Educación. Ujú. Entonces fue casi 1 año y medio que tuvimos que esperar para que tener todos los papeles en regla para poder empezar a trabajar ahí en Chihuahua. Entonces tuviste un tiempo parado en donde no estuviste practicando Sí, tu área, tu ejercicio. sí, fue un tiempo muy difícil. Fue 1 año y medio donde no ejercí como médico. Tampoco mi papá quería Ujú. que trabajara porque tenía miedo que me vieran haciendo una labor que no estaba autorizada en el país. Entonces Claro. fue muy difícil. Básicamente ese tiempo me dediqué yo a hacer ejercicio como casi como cuando estaba en las escuelas de deporte. Me dedicaba 4 o 5 horas a hacer ejercicio, a cansarme para no pensar mucho, ¿no? en esa situación. Fue una época difícil también, ese tiempo que estuve sin trabajar, sin hacer lo que llevaba varios años haciendo, ¿no? Claro. Y después empezaste a trabajar, se regularizó los papeles y entraste luego a practicar tu especialidad. ¿O? Bueno, fue difícil también. Ya cuando yo tenía ya el permiso federal para trabajar como neurocirujano, pues lo primero que hice fue rentar un consultorio en Chihuahua y empezar a hacer un poco de promoción, de propaganda. Enseguida, como a las semanas, me llega un citatorio al consultorio de la Secretaría de Educación de Chihuahua, donde decían que necesitaba la cédula del Estado para poder ejercer en Chihuahua, que no bastaba con la cédula federal. Entonces me dirigí a la Secretaría de Educación de Chihuahua a preguntarle cuáles eran los requisitos que necesitaba para tener la cédula estatal. Y la funcionaria que me atendió en aquella ocasión me dice que necesitaba hacer un examen de idioma español, oral y escrito. Entonces yo, cuando digo eso, le digo, ¿pero cómo? Aquí hablan chihuahuense, yo hablo cubano, si hablamos castellano, ¿cómo que un examen de idioma español? Que tenía que tener una carta de recomendación de la Sociedad Cubana de Neurocirugía, cuando yo me había escapado del país, me había fugado del país, que tenía que tener 5 años de experiencia como neurocirujano No, está para... poniéndote todas las trabas. Me estaban poniendo trabas. Entonces
pues me di cuenta que ahí me estaban cerrando. Eh, y afortunadamente tenía como compañera de piso en esa clínica a una doctora, una estomatóloga, que tenía una prima que era directora en un hospital en Mazatlán. La de la directora. Entonces, ella le comentó a su prima de mi caso y la prima le mandó a decir que me fuera para allá con ella, que ella me ayudaba. Ofelia. Entonces, fue lo que hice. Me fui para allá, para Mazatlán. Trabajé unos 4 meses, 5 meses en ese hospital en Mazatlán, el Hospital Sharp. Las primeras semanas viví en casa de ella. Ella me ayudó al principio. Y ahí estuve 4 o 5 meses en Mazatlán hasta que posteriormente conseguí trabajo aquí en Hermosillo. Mazatlán en aquel tiempo era una ciudad que tenía algunos meses relativamente buenos, en lo que eran los meses del turismo, los meses de la pesca, pero después bajaba mucho la economía de la ciudad. Yo estaba en un hospital privado, entonces era un hospital que realmente no llegaba mucho trabajo en aquel tiempo. Entonces, en esos 4 o 5 meses yo creo que operé 2 casos. Tú estás ávido por poner en práctica todos tus Así es. conocimientos, pues, aclarando que te graduaste con lo que estabas mencionando, los seleccionados con honores, y traías pues un plus porque eras una persona que, por lo que mencionaste ahí con los doctores John, que te ponías y tenías mucha práctica, ¿no? Entonces me imagino que traías mucha energía y frustración al mismo tiempo de que no podías poner en práctica hasta que llegaste aquí a la ciudad de Hermosillo. Sí, aquí igualmente llegué de una forma también un poco sui generis. En Cuba nosotros teníamos unos vecinos que eran profesores de música lírica, que ellos estaban viviendo en Hermosillo, ya llevaban algunos años viviendo acá. Y entonces su niña había tenido un problema neuroquirúrgico y la habían operado en el Hospital Chávez, pero habían batallado mucho para conseguir un neurocirujano. Entonces, cuando ellos van a Cuba de vacaciones, se encuentran a mi mamá y mi mamá les dice que yo estaba en Mazatlán, les dice que yo estaba pasando trabajo, que no había encontrado un lugar todavía bueno para trabajar. Y ellos le dicen que aquí en Hermosillo habían tenido un problema con su hija y que habían batallado para encontrar neurocirujanos y que ese hospital estaba buscando neurocirujanos porque no tenía, que era el Hospital Chávez. Entonces mi mamá me manda a decir eso, me manda el número de este amigo, el cantante, Jesús Lee, y yo me comunico con Jesús. Y entonces me dice, bueno, voy a hablar con el director del hospital, es amigo mío, lo voy a plantear que te conozco a ti, que quieres venir para acá, y yo te doy la respuesta la semana próxima. Le digo, oh, muy bien. Entonces, esa misma semana, el fin de semana, yo voy a una cena con unos amigos cubanos en Mazatlán y una profesora de ballet que estaba en la comida nos da una noticia que si sabíamos de un cantante cubano que había fallecido el día anterior. Entonces yo le pregunto, sí, un cantante cubano, ¿dónde? ¿No? En Hermosillo. Hermosillo. No, ¿quién? Jesús Lee. Dice, sí, Jesús Lee. Dice, no puede ser. Yo hablé con él hace 3 días. Sí, desgraciadamente hubo un incendio en su casa y falleció. Entonces, aquello digo, no, no puede ser. Entonces, bueno, pierdo todo contacto porque pues desaparece, el teléfono desaparece y yo trato de buscar, comunicarme con la esposa, con Maribel, y como a los 2 meses me consigue el número de Maribel donde ella estaba ahorita viviendo en otra casa. Y ya me comunico con Maribel, le doy el pésame y bueno, le pregunto si sabía algo del hospital donde Jesús me estaba tratando de conseguir trabajo. Y ella me dice que no sabía nada, que eso lo estaba viendo él, que ella sabía que era en el Hospital Chávez, pero que no sabía con quién había hablado. Y entonces yo estaba desesperado, le digo, bueno, Maribel, yo me voy para allá y tú hazme el favor de enviarme hasta el hospital con el director y yo hablo con él. Y así fue. Me vine en un camión para acá, Maribel mandó un alumno de ella conmigo y fuimos con el director del hospital, del Chávez.
Y efectivamente era con quien había hablado Jesús. Entonces, pues le llevé el currículum y todo. Y él me dijo, bueno, vamos a analizarlo. Una semana te damos respuesta. Me regresé a Mazatlán y efectivamente la semana ellos me dijeron que sí, que me habían aceptado, que me iban a tener de prueba durante 2 meses. Me regreso para acá, estoy 2 meses. Luego me dan otro contrato de 6 meses. Y después ya me dan un contrato definitivo. Y así fue como yo empecé aquí en Hermosillo, trabajando en el hospital, en el Chávez, en el Istezón, en el año 2000. O sea, cuando llego aquí a Hermosillo, ya tenía 2 años en México. Okay. Había llegado en julio del 98 y más o menos yo llego aquí a Hermosillo en julio del año 2000. Ya 2 meses después de haber llegado a México. ¿No te imaginas lo impresionado que estoy con la historia que acabas de contar? Porque el maestro Jesús Lee me dio clases a mí. Y Maribel, su esposa, le dio clases, bueno, tanto él a mi hermana, porque en el aspecto de que nos gusta la música, y en eso entonces, pues llegué a estar en su casa y yo recibí esa noticia. Yo en el 2000, cuando tú llegas aquí, yo estudiaba, tenía la fortuna de estar estudiando en el extranjero, y fue cuando también fue impactante para mí recibir esa noticia. Y ahorita que me estés contando que hay algo, pues mira, ahorita que empecé a escuchar y cuando mencionas el nombre y todo eso, pues mira qué impresión de que las cosas y las conciencias de la vida, que ahorita que me estás contando tu historia, cómo llegas a Hermosillo, pues había alguien que habías platicado con él y que yo había convivido en su entorno de la música, ¿no? La música. Paz descansé. Al momento entonces, volvemos, ya llegaste a Hermosillo y ahora sí, te contratan y a poner así como ya, bueno, un sonorense, toda la carne al asador. La carne al asador. ¿Cómo te sentías tú y cómo era el tema de, pues ya, bueno, tu padre se quedó en Chihuahua, tú ya estabas aquí y ya empezaba a hacer tu vida, pero pues al final del caso, otra vez a volver a empezar, porque vi todas estas fases que me contaste, vuelves a empezar otra vez, ¿no? ¿Cómo fue ese arranque para ti y qué te trajo a ti lo que viviste en Cuba, tu niñez, tu adolescencia, tu haberte hecho adulto? ¿Qué herramientas te dio para que tomaras la decisión? Aquí es y voy a aprovechar mi oportunidad y voy a sacar lo mejor de mí. Llegando aquí, Hermosillo fue difícil. Cuando llego a Hermosillo, yo recuerdo que cuando yo me bajé del camión, yo sentía aquello como que tenía un presentimiento de que ese era el lugar para mí. ¿No? O sea, había algo así que me decía que ese era el lugar para mí. Órale. Pero fue muy difícil porque yo llevaba 2 años sin ejercer prácticamente, 2 años sin operar. Llego a una ciudad, cubano, médico, tenía todos los ojos sobre mí, sobre lo que hacía. Joven tenía cuando que yo 29, 30 años. Entonces fue difícil. Por supuesto, al principio la falta de práctica, hubo algunos problemas, complicaciones. Entonces hubo un ambiente duro por parte de algunos médicos en la ciudad. Fue difícil. Pero poco a poco, me fui sobreponiendo a aquello, ¿no? Me empezaron a salir resultados, empecé, por supuesto, a ir mejorando los resultados. Y hubo un momento muy difícil que algunos de ellos, inclusive en una reunión aquí del colegio de neurocirujanos, llegaron a plantear la posibilidad de que yo no era neurocirujano, que yo había comprado el título. Pero agradezco mucho en aquel momento al presidente del colegio que no le dio oídos a aquello, ¿no? Él me apoyó. Inclusive después él me cobijó durante algún tiempo, siendo ayudante él en varias cirugías. ¿Quién era? El doctor Palacio. Realmente le agradezco mucho por eso. Y bueno, después de empezar en el ISTESON, después empecé a trabajar también en el ISSSTE, después empecé a trabajar en el infantil. Me imagino que él vio aparte de, es un médico muy reconocido, vio tu potencial. Sí. O sea, que sabía que no
Digo, pues en el tema de que no traías tus estudios o no, pues, pero, o sea, pues pasaba, para él lo habrá notado, pues yo estoy viendo lo que está llevando la práctica y al llevarte a tus cirugías como lo que debe ser para ti a la hora que tú estás invitando ahora a nuevos estudiantes, pues habrá sido algo que estaba tomando una decisión pensada y que sabía que estaba siendo certero en eso, ¿no? Yo pienso que sí, sí. Yo pienso que él vio, vio posibilidades, vio potencial y por eso él me acercó a su grupo de trabajo. Uh-huh. Y realmente eso fue algo muy, muy provechoso en esos primeros años de práctica, ¿no? Porque también venía un sistema que era diferente en medicina al que yo había ejercido en Cuba, ¿no? Es otro sistema diferente. Allá la medicina es social del gobierno, aquí hay medicina social, pero también hay medicina privada, entonces tiene sus diferencias. Y para uno que llega así de pronto es difícil adaptarse al inicio. Eh, pero bueno, allí empecé en esas instituciones, luego poco a poco abrí mi consultorio particular y poco a poco fuimos teniendo más experiencia y mejorando los resultados quirúrgicos. Ya a los 3 años, en el 2003, ya empiezo a salir internacionalmente a cursos de entrenamiento y aquello me empezó a dar otra dimensión de la neurocirugía. Le empezaste a apostar mucho Sí, a tus ingresos, aplicarlos en cursos que hasta la fecha tengo sí. entendido que tú has salido y has ido a buscar a grandes ponentes en tu área que admiras. Creo que has ido a Estados Unidos, has ido a Finlandia, Sí. y de esto estamos hablando desde que casi que llegas aquí a Hermosillo, estabas invirtiéndote en ti y ponías en práctica eso. Invirtiendo en cursos, entrenamiento y en instrumental novedoso que no se tenía aquí en la ciudad. Cuando llegué aquí en el año 2000, realmente las condiciones para neurocirugía eran bastante precarias. Uh-huh. Básicamente el que tenía un poco más de equipamiento era el doctor Palacio, tenía un microscopio, tenía un equipo de estereotaxia, era el que tenía un poco más de condiciones, que hacía una neurocirugía un poco más avanzada. Pero a nivel de las instituciones, las condiciones eran bastante malas, ¿no? Había microscopios muy viejos, de 30 años, 40 años atrás. Situación que ahorita... Comparado con lo que habías practicado en Cuba, eh, ¿me puedes dar una eh, referencia? en Cuba había mejores condiciones, Mira, qué porque en interesante. los años 90, en los años 80 se había invertido mucho en el equipamiento en Cuba, antes de que Mm, cayera el campo comunista, y había un buen equipamiento en neurocirugía. okay. Ese equipamiento de los años 80 era superior a que yo encontré aquí cuando llegué aquí en el año 2000. Mira. Situación que se ha revertido. Ahorita en la ciudad hay muy buenos equipos, hay muy buenos microscopios que están a nivel de los mejores que hay en el mundo, ¿no? Ya eso ha ido mejorando. Realmente, cuando yo veo lo que se hacía aquí en la ciudad en el año 2000 a lo que se hace en la actualidad, ha habido un avance importante. Hay una parte que ahorita vamos a volver a la parte de lo que es importante y los logros que has tenido como médico, como científico, pero también hubo la parte en donde hubo tu acoplamiento social, sentimental, porque tengo entendido que por ahí sé que Lolo buscaste a tu gente, tus raíces, llegaste a un lugar ahí buscando el deporte y hasta llegaste con la camisa cubana bien puesta para demostrar aquí llegó el cubano. Eh, fuiste a buscar a la universidad y fuiste al área de voleibol y ahí conociste a gente que Sí. ahora son como tu familia y ahí conociste A mi esposa, a sí. tu esposa, una guía, una Sherpa, Pati, Sí. y también tenías, como era la cuestión de que estabas muy fijo en lo que querías hacer y querías salir de tu país y todo eso, también sé que también fuiste muy decidido a que ella iba a ser tu esposa, ¿no? Sí, yo llevaba aquí en Hermosillo creo que 2 meses, 3 meses. Entonces, bueno, sí, fui a la universidad. Me habían dicho que en la universidad había un gimnasio, que jugaban voleibol y fui para allá. Claro. Y ese día que yo llego, estaba entrenando el equipo donde estaba mi esposa, el equipo femenino de voleibol de la universidad. Y tenía un entrenador cubano. Eh, entonces, cuando termina el entrenamiento, yo me acerco a él, y efectivamente, un entrenador cubano. Y ahí es donde yo veo a Patty. La primera impresión, ahí me impresionó.
Y bueno, Y empecé a ir. Practicaba el deporte que tú habías practicado en tu adolescencia. Así es. Entonces empecé a ir regularmente a los entrenamientos de ellas, porque ellas se estaban preparando para el campeonato nacional. El campeonato nacional creo que fue como en noviembre, entonces estuve yendo como 2 meses. Las ayudaba a entrenar, entrenaba con ellas. O sea, te hiciste partícipe del entrenamiento. Sí. Y con la amistad que formaste con Julio, ¿no? Sí, entonces, pero ella había acabado de terminar de una relación, entonces realmente no se fijaba en mí. Entonces cuando van al campeonato, Julio le empieza a hablar de mí, ¿no? Buen muchacho, fíjate, Pati, que esto y que lo otro. La andaba haciendo de Cupido, Julio. De Cupido. Y cuando regresan, que yo regreso a entrenar, cuando regresa el equipo, yo veo que ella ya no regresó a entrenar. Y entonces ya le hablé a Julio para que me consiguiera el teléfono de ella. Y al cabo de los días fue que lo pudo conseguir con el entrenador de ella, ¿no? El entrenador de toda la vida del equipo de voleibol. Y ahí fue cuando le hablé. Entonces le hablo, le digo, adivina quién te habla. Por supuesto que no, el cubano. Sí. Y entonces, pues nada, la hablé para invitarla a salir. Entonces ella me dice, no, mira, hoy voy a ir al béisbol. Voy con unas amigas a ver el juego de ahí en el Héctor Espino. Y pues te cantaron al oído para ir a ver el béisbol, ¿no? Y entonces yo me quedé así, me quedé un rato callado así. Y ella me dice, ¿quieres ir? Y yo, sí. Y entonces, bueno, fuimos al juego de béisbol. Lo menos que hicimos fue ver el juego. Nos pasamos las 2-3 horas hablando. Y ya prácticamente a partir de ahí casi nos empezamos a ver todos los días. Claro. Y sé que hubo el acoplamiento en donde también pues se fue formalizando la relación. Tu familia política te adoptó. Sé que pues ya después ya creo que te atendían mejor que a ella. Estabas atendido por su mamá, hasta la ropa planchadita, sí. Y la buena alimentación que te empezaron a dar, ¿no? Que por ahí sé que ya el deporte no estaba haciendo todas su objetivo, sí. Porque pues la buena comida sonorense estaba haciendo su efecto. Sí, yo casi todos los días iba a visitarlo, iba a visitarla a ella y bueno, realmente mis suegros me atendían como rey. Ahí comía, cualquier problema que tenía ellos me ayudaban. Realmente fueron la familia de ella una gran ayuda. Claro. Y al mismo tiempo también estabas en tu otra familia, la otra comunidad cubana que ya estaba aquí, como fue el profesor en Julio, y fuiste conociendo personas que después... sé que existe un Willy, que sí, después Willy. Tanto Julio como Willy se fueron haciendo, se convirtieron para cuando te casaste. En mis padrinos, sí. Tus padrinos, pues te bautizaron aquí, pues que tenías que cumplir con el reglamento de la religión católica por la que te casaste, y pues tú no tenías porque habías nacido en Cuba, y eso pues estaba... Sí, y tuviste que resolver todo en un mes para cumplir el requisito de poder casarte con Pati, ¿no? Así es, sí. Tuve que hacerlo todo, tuve que ir con el padre a las lecciones y todo, y sí, mis padrinos fueron ellos, Julio y Willy, porque mis papás no pudieron estar acá. Mi mamá estaba en Cuba en aquel tiempo, mi papá estaba en Chihuahua, entonces, y nos casamos, me casé con Pati en el año 2002. Ajá. Ya tenemos... Pero sé que antes la mandaste a conocer a tu familia, porque tú no podías volver a Cuba, pero dijiste, quiero que conozcan a mi futura esposa, ¿no? Y la mandaste a conocer, y ella fue sola y vivió la experiencia y conoció tu entorno. Y dijiste, quiero dejar bien claro de dónde vengo, dónde están mis raíces, y pues para dejarlo bien asentado, me imagino, ¿no? Sí, ahí conoció de dónde venía, quién era mi familia. Estuvo creo que como una semana allá en Cuba. Eso fue como en el año 2001 que estuvo allá. Y que sé que te evidenciaron ahí que le habías dicho que eras el mejor bailador salsero, y allá una amiga dijo, ¿cómo? Surén, ¿cuál bailador es? Y tú lo habías aquí... dicho que tenías todo el ritmo a hacerlo. Eso fue una pequeña trampa que yo le hice al principio, porque la sacaba a bailar y entonces ella era un poquito tímida, ¿no? No había nadie bailando. Decía, vamos a bailar. No. Entonces me ponía a bailar y para todo el mundo parecía que era un gran bailador, ¿no? Porque
más que todo era una cuestión de actitud, ¿no? La cara, como uno se expresaba. Claro. Pero en realidad no bailaba gran cosa. Entonces cuando ella va a Cuba, ella se entera que yo no era buen bailador. Sí, curioso, qué curioso. Pero después trascendió tanto tu llegada a la familia de Patty, que te recibieron, tan así que tu cuñado ahora, o sea, Sí. sin querer él ya estaba desarrollando lo que le gustaba de la música cubana, caribeña, y ahora él, pues él se dedica a eso. Sí, él tiene una academia de baile. Ujú. Años atrás yo invertí en un lugar de música cubana, el Punto Cubano, Ah, bien. y lo Ok. puse a él como el gerente del sitio. Tuvimos Ujú. el lugar unos 4 o 5 años, Ok. hasta que lo vendimos un poquito antes de la pandemia. Ujú. Pero él desarrolló una afición por la cultura cubana, específicamente por el baile, Ujú. que le hizo abrir varias academias de baile en la ciudad. Ha Lo cual te ido, llena de orgullo, me sí, imagino, porque sí, está tu cultura ahí claro. dentro de tu familia, ¿no? Ha ido varias veces a Cuba a hacer cursos de superación en baile. Entonces sí, por supuesto. Yo creo que ahí yo tuve un granito de arena en desarrollar esa afición de él por Claro, el baile cubano. claro. Sé, Sunen, que, digo, Patti te fue acompañando, fue tu compañera, tu guía, le tocó todas las vivencias en lo que pueden desarrollarse ustedes los médicos, una profesión en la cual respeto y admiro mucho, tanto en tu área y en todo el gremio, por lo que son. Pero me imagino que hay mucho sacrificio en el aspecto de lo que tiene que entender muchas veces las esposas de un médico, las ausencias, el estar, pues el quirófano, y más con lo decidido que tú estás y estabas en estarte capacitando, desarrollando, y podemos decirlo que a lo mejor hasta alguna obsesión y testarudo en el aspecto de que tú querías convertirte en el mejor neurocirujano de la región. ¿Cómo fue el poder llevar eso y que tú tuvieras un equilibrio? Porque al mismo tiempo, pues, nacieron tus hijos. Claro. Sí, fue difícil, porque al principio, por supuesto, ella quería que yo estuviera más tiempo en la casa, pero realmente yo había salido de mi país de origen. Mi objetivo era abrirme paso, destacarme en lo que iba a hacer y tenía que dedicarle muchas horas. Entonces realmente yo agradezco a mi esposa, a mi familia, que me hayan apoyado, ¿no? En todos estos años, porque han sido muchas horas que le he quitado a ellos y que le he dedicado a la carrera, a la especialidad. Eh, yo creo que sin una esposa como ella, yo creo que el matrimonio no hubiera funcionado, ¿no? Me ha tenido mucha paciencia en ese aspecto. O sea, Pero bueno, cuando puedo, trato de darle tiempo de calidad, estar con ellos. Cuando tengo vacaciones, pues trato de salir juntos, disfrutar juntos. Eh, porque sí, el sacrificio ha sido mucho, ¿no? Ha sido bastante. y es un punto importante que a lo mejor nosotros del lado que somos los pacientes o somos los familiares del paciente, hay que reconocer de que ustedes están, nosotros estamos ahí como pacientes, estamos en familia apoyándolos y ustedes están dejando a su familia y están viviendo la tensión, que imagino que la tensión que vives en el quirófano y por lo que te dedicas tú y muchas operaciones, sé que hay una compañera muy querida tuya, que es Yadira, que es tu instrumentista y que muchas veces han llegado hasta tener algunos roces, pero al final del caso han generado una admiración mutua y han hecho gran equipo para haber logrado eso que tenga que ver con los sacrificios que está dejando la familia, llegar, darles la mejor noticia a los familiares que estamos esperando allá afuera y que ustedes en esos momentos, pues no habrán sido buenos momentos a veces en la cirugía lo que estaban pasando. Sí, qué bueno que me hablas de Yaira. Yaira ha estado conmigo en los últimos 23 años, ha sido mi instrumentista, es una persona de un gran corazón, una persona muy, muy leal. Yo la conocí a ella en el año 2000, recién había llegado a Hermosillo en una cirugía que tuve de una niña pequeña con tumor en el cerebelo. Era de mis primeras cirugías.
Fue en el Hospital General. Yo me acuerdo que ella se vistió para instrumentarme. Entonces yo estaba muy tenso porque era mi primera cirugía. Sentía que había un ambiente alrededor de mí, que todo el mundo estaba pendiente de lo que yo hacía. O sea, situaciones que yo no podía fallar. Entonces yo la vi ya muy joven y le pregunté si ella era estudiante o era ya graduada. Ella me dijo que era estudiante. Y entonces le dije, no, yo no quiero estudiante. Yo quiero a alguien que sepa que no quiero tener problemas, no quiero pasar dificultades. Entonces ella salió diciendo, este que se piensa, ¿no? Así fue como yo la conocí. Pero, ándale, empezó con... Te conocieron en conflicto. Con el pie izquierdo. Sí. Pero con el tiempo, pues enseguida acoplamos, ¿no? Y ella ha sido mi gran compañera en todos estos años de trabajo. Ella ha estado conmigo en cirugías muy complicadas, cirugías que han sido novedosas en la región. Ha estado conmigo también en casos complicados que se han complicado. Entonces, ella me ha acompañado durante todo este tiempo, ¿no? Tengo entendido que aquí en la región ha sido pionero en muchas cirugías que antes lo que haces tú, Suren, para que lo sepa la gente, vas y a veces inviertes en el curso, vas, te preparas, te instruyes. Hay veces que te han tomado 2 meses de estudio para poner en práctica. Sí. Y eso no nomás se reconoce con que te preparaste, la valentía con la que tienes que enfrentar el tema, porque estamos hablando del cerebro de un órgano que, pues, para nosotros no conocemos nada y tú que tienes un avance y aún así me imagino que todavía está año luz de saber y llegar a conocer lo que significa este magnífico órgano. Me imagino que eso es importante que uno tiene que tener muy plasmado lo que quiere lograr y hacer para enfrentar con valentía y entrarle a eso. Claro, neurocirugía es una especialidad extremadamente difícil. Yo creo que de las especialidades médicas es de las más complicadas. Es una especialidad relativamente joven. Empezó a principios del siglo pasado, o sea, tiene un poquito más de 100 años. Y es una especialidad que requiere muchas cosas en neurocirujano. O sea, no basta que seas muy inteligente, o sea, es importante, por supuesto, pero también es importante que tengas una buena habilidad manual. Pero también es importante que seas una gente valiente, pero tampoco puede ser demasiado temerario. O sea, tiene que tener un equilibrio entre esa valentía y el límite, o sea, no traspasarlo más allá para no dañar al paciente. Entonces, y tienes que tener un buen control del estrés, un buen control de las frustraciones, porque puedes tener una cirugía que te salga mal, una experiencia desagradable y nunca más hacer ese tipo de cirugía. Claro. O sea, te bloquea. Entonces, tienes que sobreponerte y seguir adelante. Entonces, y además tienes que tener un entrenamiento constante. Ser neurocirujano es como ser un deportista de alto rendimiento. O sea, tienes que tener un entrenamiento diario, tanto mental como físico. Tienes que tener una buena condición física para hacer una cirugía de 8 horas, 10 horas. Por ejemplo, la cirugía que más yo me he demorado, empecé a las 8 de la mañana y terminé a las 4 de la madrugada, sin parar, sin comer, sin ir al baño. Y esa paciente, terminé a las 4 de la mañana, me fui a la casa a dormir un rato y a las 7 de la mañana me levantaron que la paciente se había deteriorado porque había hecho un coágulo en la cabeza, porque como había sido muchas horas de cirugía, mucho sangrado, había tenido un problema de coagulación y tuve que regresar al hospital a las 7 de la mañana y volverlo a operar. Porque ahí son temas de que aunque salió bien la operación, no sabes cómo va a reaccionar. Claro, sí. O sea, puede salir bien la operación, pero no está exento de complicaciones en las siguientes horas. Claro. Y tuve que regresar, operarla nuevamente. ¿Cuánto duró la siguiente operación? No, fue rápido, fue mucho más rápido. Fueron 2 horas, pero ya yo venía de una cirugía de 8 de la mañana a 4 de la mañana. Dormí 1 o 2 horas y a las 7 volverla a operar. Una muchacha en aquel tiempo tendría 18 años. Después de esa cirugía, ella se recuperó de forma espectacular. Ella está haciendo una vida ahorita normal, se casó, tiene hijos. Qué bien. Pero son situaciones que el neurocirujano tiene que estar preparado para realizarla y para eso tienes que tener un buen estado físico y mental. Entonces, hay cirugías
que cuando uno la hace por primera vez en una zona, en una zona del país, están todos los demás pendientes si fracasa, si no fracasa. Entonces también, por supuesto, si fracasas, enseguida van a decir, no, se complican todos los casos, pero la gente no sabe la complejidad de la cirugía que uno está haciendo. Por ejemplo, el año pasado hicimos las primeras cirugías de bypass que se hacen en el noroeste del país. No sé si la mayor parte de la gente conoce el bypass cardíaco. Sí. ¿No? Bypass cardíaco se hace en arterias que miden unos 3, 4 milímetros de diámetro con una sutura que es 6,0. El bypass cerebral, por ejemplo, el que yo hice el año pasado, se hace en arterias que miden 0,6 milímetros, 0,8 milímetros de diámetro. De diámetro, con suturas que son 10,0, que son 100 veces más delgadas que un cabello humano. Entonces, para eso necesitas un entrenamiento diario, un entrenamiento que hacemos con las ratas, que yo hago en la casa. Con lo que empezamos de estas ratas mordelonas. Cuando llego a la casa, después todo el día trabajando, a 9 de la noche, me pongo con el microscopio y me pongo en un ala de pollo, en el vasito del ala de pollo, me pongo a suturarlo. Ahí estoy 1 hora, 2 horas, así. Entonces, que conlleva lo que mencionas ahorita, no nomás la inteligencia, es la práctica y con esos recursos con lo que tienes que poner a practicar, porque pues entra el tema científico de utilizar ratas. Sí. Y el tema del instrumental, para eso necesito unas pinzas especiales japonesas que te salen cada pinza 40,000 pesos. Entonces tienes que invertirle también porque esas pinzas no las hay aquí. Inclusive hasta la sutura, cuando yo hice esa cirugía, las suturas no la habían en la ciudad, yo tuve también que conseguirlas. Porque las suturas 10,0 que hay en la ciudad son las que usan los oftalmólogos cuando hacen cirugía del ojo. Pero son otro tipo de sutura, porque son suturas que tienen la aguja muy filosa. Entonces esa aguja filosa no sirve para empatar un vaso con una pared del vaso porque la rompe. Necesita un tipo de aguja especial. Entonces son inclusive suturas que yo tengo también que comprarlas y traerlas, porque aquí en la ciudad, en los hospitales, no las hay. Entiendo. Entonces... ¿Y eso tienes algún médico al que fuiste a ver, sí, algún país y que admiras y varios. Y que lo consideras ahí algún sherpa tuyo? ¿Quiénes son ellos? Varios. Por ejemplo, en bypass, el neurocirujano más habilidoso del mundo está en Japón, en Sapporo. Hace unos meses antes de que empezara la pandemia, fui a visitar a Sapporo. En Phoenix hay otro neurocirujano muy famoso, el doctor Lotom. También he estado con él. En Finlandia también hay neurocirujanos muy buenos en este tipo de cirugía. A principios de los años 2000, en Brasil había un neurocirujano muy bueno que falleció desafortunadamente hace 2 o 3 años, el doctor Evandro Oliveira. O sea, yo para hacer esta cirugía que hice el año pasado, yo me estoy entrenando desde el año 2002-2003. Mira. Para poder hacer ese tipo de cirugía. O sea, no es algo que llevo una semana, unos meses, no. Llevo años. Más de 20 años. Más de 20 años entrenándome para poder hacerla. Y luego hay muchos médicos que se entrenan para ese tipo de cirugía, pero cuando llega el momento no tienen el coraje o la valentía para hacerla. O sea, porque una cosa es entrenarse y otra cosa es ya tener el paciente y hacerlo con el paciente. O sea, a veces no solo es entrenar, no, sí, me entreno, pero bueno, ahí está el paciente. Decídete a hacerlo y que tiene que salir bien la cirugía, ¿no? Entonces, claro. Son muchas cosas para un neurocirujano. Claro. Sé que en el lapso de esto, lo que es tu crecimiento, lo que fuiste haciendo, tus patrimonios, eres una persona que lo compartes, llegaste a ayudar a personas a desertar de Cuba y también en el lapso te has presentado con pacientes de escasos recursos que los has apoyado sabiendo, facultándole por lo menos la parte tuya, ha sido alguna ayuda que les has dado. Y que has tenido ahorita que te escuchaba con la persona que hizo su vida a sus 18 años y todo eso. Y te felicito porque es mucha gente la que te lo reconoce, la que te lo está agradecido. Y yo creo que esa satisfacción hacia lo que sacrificaste con tu familia, pues debe causar gran orgullo ahí en tu esposa y tus hijos. Y me imagino que también ya ahorita que son ya más adultos, pues te lo dicen y debes llenarte de satisfacción, que no fue en vano todo este sacrificio que has hecho, ¿no? Claro. La neurocirugía, aparte de todas estas cosas que te dije, la cuestión intelectual, la manual y todo, se me olvidó lo más importante. Lo más importante para ser un buen neurocirujano es tener pasión por lo que uno hace. Y sobre todo ayudar a la gente, porque
al final la profesión del médico, del neurocirujano, al final es restablecer la salud del paciente, ¿no? Lo mejor posible. Yo creo que ese es el objetivo final y ahí no importa si el paciente tiene dinero o no tiene dinero, o sea, son seres humanos que están teniendo un problema de salud y si uno tiene los conocimientos y tiene la preparación, pues uno tiene que ayudarlo, ¿no? Por eso yo me he mantenido en las instituciones, porque es la forma que yo tengo de acceder a un mayor número de personas y poder ayudarlo con mis conocimientos. O sea, no me he querido quedar solo en la parte privada. Uh-huh. Por eso me mantengo en la institución, porque es donde yo puedo realmente ayudar mucho más. Ya te estás convirtiendo en un guía de los futuros doctores de tu especialidad y que los estás ayudando a determinar como los doctores que a ti te guiaron. Pues imagino que lo estás poniendo en práctica ahí con los estudiantes y con los que están desarrollando o ya decidieron su especialidad, ¿no? Sí, sí. Yo, por ejemplo, ahorita hay aquí un neurocirujano ya en la ciudad que desde que él era estudiante de medicina, él entraba conmigo a mis cirugías. O sea, y posteriormente, bueno, terminó la carrera de medicina, hizo su especialidad y ahorita es compañero aquí del Colegio de Neurocirugía, ya como neurocirujano. Pero yo lo en donde eres presidente, ¿no? Sí, actualmente. Soy presidente del colegio aquí de Sonora de Neurocirugía. Qué bien, qué bien. Suren, la verdad que ha sido muy enriquecedora esta plática y yo creo que podemos desarrollar una segunda parte, ¿no? Pero quisiera que me dijeras, visualiza que te encuentras en el Himalaya, en estas grandes cumbres, y lograste subirla, y te pusieron ahí un lugar donde tú puedas dejar plasmado algún mensaje a la humanidad en que por lo que tú viviste quisieras que se quedara plasmado para la eternidad. ¿Qué sería? Pues yo creo que mi mensaje sería que uno tiene que luchar siempre por sus sueños, ¿no? No darse nunca por vencido. Tratar de hacer siempre el bien a las personas. Y lo que uno vaya a hacer, hacerlo con pasión, ¿no? Hacerlo con amor y tratar de hacerlo lo mejor posible. Yo creo que eso sería un resumen de lo que ha sido mi vida, ¿no? Muy bien. Te agradezco mucho. Fue una plática muy enriquecedora y estoy seguro que aquí nuestros oyentes van a disfrutarlo mucho, ¿no? Aprovecho para invitar a que se suscriban a nuestras diferentes plataformas y sigan a las Cumbres de los Sherpas, en donde estaremos trayendo grandes entrevistas como la que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Gracias. Este episodio es presentado por Vázquez y Asociados. Aseguramos tu patrimonio. Sale caro no estar asegurado. Si en estos momentos estás buscando la mejor asesoría en cuestión de adquirir un seguro, contáctalos a través de sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como J. Vázquez y Azoc. Se escribe J. Vázquez, las dos con Z, y Azoc de Asociados. También los puedes contactar a través de un mensaje por WhatsApp al 662-471-2073, donde se pondrán en contacto contigo y recibirás la mejor asesoría del mercado asegurador. Estudio B.